Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Amigos, ya estamos con Ricardo Medina en la sección de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, mi querido biólogo? Jorge, muy bien, pues aquí, para mí, padrísimo que esté lloviendo y nublado, no para todos. ¿Te gusta? Yo prefiero la lluvia, el frío que el calor. Aunque qué lluvias. Sí, ha sido así, por supuesto, cambio climático. Sí, no, bueno, cada vez se vuelven más recurrentes. Más recurrentes. Pero cuando yo escucho los reportes del tiempo, del clima en los diferentes medios de comunicación, normalmente dicen que el sol agradable y demás. Y sí, efectivamente, pero bueno, también depende de la zona. Sí. Ahorita en la mañana veía una panorámica, una imagen de satélite donde todo el sur, centro-sur de la Ciudad de México está pasando por lluvias, pero Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila para arriba está seco y la lluvia siempre es buena, ¿no? La lluvia es buena, ojalá, pero no existe. Aquí lo malo, pues decíamos, la basura en las coladeras, ¿no? Insuficiencia y la falta de mantenimiento en lugares como el metro, todo eso es lo que nos complica la vida. Eso complica y son obras que se deben de hacer, por ejemplo, pero como no se ven, lo hemos dicho aquí, pues no se le da la atención. Exacto. La semana pasada, de acuerdo a SACMEX, la de la Ciudad de México, indica que el naranja actualmente resiste en un punto fijo 25 litros por cuadrado de precipitación pluvial. El día de la semana pasada llovieron 75 litros por metro cuadrado, 3 veces. Luego añádele la basura. Por supuesto que tapa, entonces eso trajo, por ejemplo, que en Polanco se inundara. La inundación, sí. Que famosos memes ahora te pasen el metro en vez de los trenes, pues ahora trajinera. Sí. Realmente no, bueno, sí, explico todavía, Ricardo, cómo no hay una obligación a los constructores inmobiliarios de que tengan recuperación de agua pluvial, tanto en la Ciudad de México y todas esas aguas, ya ahora sí que la dejamos correr. Ese es uno de los, en lugar de aprovechar avances. Agua que no has de ver, déjala correr, pero pues no exageres. El agua pluvial, tanto, ¿no? La energía solar. No, es una obligación, eólica. ¿Verdad? No. Debería de serlo, o sea, y no de ahora, desde hace años. Hay una obligación en la Ciudad de México, hay una norma para que utilices la energía solar. Eso sí, si vas a calentar ahora los edificios muy modernos, que te solicita, que te indica que debes de utilizar un porcentaje muy muy grande de la energía solar para calentar las albercas, porque hay edificios que ya tienen su alberca, con la energía solar. Albercas, las luminarias, y no se acuerdan del agua, o sea, pero el agua tanto que llueve, toda esa agua que podría utilizarse en los sanitarios, se va avanzando muy lentamente y la dejamos correr. La energía solar, ahora la separación de los residuos, falta del vaya agua. Que hace tanta falta el agua, haciendo una provincia que les falte agua en Iztapalapa, un tanto que llueve aquí. Pero fíjate que se va trabajando sobre presión de la ciudadanía. Ahora veía que el saltarse o volver irregulares algunos edificios, saltándose las leyes de desarrollo urbano, ahora con la protesta ciudadana se están tomando en consideración y se están tirando pisos de edificios que pasaron de lo que marca la normatividad. Ahora esto de los residuos, el caso de Mancera que acaba de un bosque en Coajimalpa, porque se va a desviar, o no más bien se va a desviar, sino se va a pasar por arriba. Sí, van a ser Toluca, van a ser el segundo piso. Esto va a retrasar obviamente el proyecto, pero pues es en beneficio. Es en beneficio, de acuerdo a datos que maneja la cultura y el gobierno, 3,000 árboles se iban a prácticamente, bueno, se van a salvar 3,000 árboles, lo cual sea realmente tangible para la Ciudad de México y el área conurbada. Entonces, bueno, son acciones que los vecinos, por ejemplo, claro, los políticos se cuelgan la medalla, o son ciudadanos que cada vez debemos de participar más y más para poder conseguir
en calidad de vida y por supuesto calidad en el medio ambiente. Y hablando de calidad, el tema que traje a la es que la semana pasada se liberó, digamos, de alguna manera en el asunto de las gasolinas, y que hace 2 semanas tratamos ese tema, hablamos de cómo están compuestas las gasolinas en México, en el mundo. Durante programas hemos hablado de los impactos a la atmósfera y en generales del cambio climático por la utilización de las gasolinas y de los combustibles en general. En México, a partir del año 2016, se creó una norma, que es la norma 016, la CRE es la Comisión Reguladora de Energía, donde en esta norma se establecen las calidades de los petrolíferos, las concentraciones, las mezclas que deben de tener la gasolina, el diésel, el gas avión, todos los combustibles que utilizamos con los diferentes tipos de vehículos que puedan existir. Y dentro de las mezclas que se manejan en esa norma, se determinó una cierta cantidad de etanol que pudiera manejar, y que en México no se estaba manejando. Pemex utiliza una mezcla que se llama es una mezcla de metilter, butil, éter. Esa es la mezcla que se utiliza Pemex, y no utilizando el etanol. Y si se llegara a utilizar, debería de ser máximo del 5%. Hace un par de semanas se determinó modificar esta norma y poder llegar al 10%. Y hay una explicación que parece lógica. En México, debemos de saberlo, se importan más del 50% de las gasolinas que utilizamos en México. Y principalmente, ¿dónde la importamos? Pues de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, la cantidad, el porcentaje de etanol que se puede utilizar es del 10%. ¿Por qué se utiliza el 10%? Puede utilizar hasta el 10% de etanol allá, por el gran auge agroindustrial que ha tenido la producción de etanol allá, así como en Brasil, lo dijimos el año pasado aquí mismo en Disyuntiva, que el etanol es producido a partir de la ¿cómo se llama? De azúcares, principalmente maíz, papa, caña de azúcar. Se hace una destilación, en esta parte un gran auge, se han deforestado superficies de bosques, de pastizales, para producir maíz o papa o caña de azúcar. Igual que en Brasil, una gran porcentaje de selva del Amazonas ha sido deforestada porque tiene un buen valor comercial. Entonces se sustituyen estos ecosistemas para producir etanol, entre muchas otras cosas. Y en Estados Unidos, el subsidio, por ejemplo, a las empresas que producen etanol allá ronda los $60,000 millones. Por lo tanto, es un gran comercio. Claro. Por eso se aplica hasta el 10% de etanol en las gasolinas allá, y se importan hacia México. Por lo tanto, se libera el que puedas en las gasolinas que importamos o producidas en México hasta el 10% de etanol. Dentro del marco de la reforma energética, ahora ya se va a poder producir, almacenar, refinar gasolinas aquí, otras empresas, sobre todo extranjeras, por supuesto, en México. Y entonces, para estar a la par de Estados Unidos, y con repitiendo, se pueden manejar hasta el 10% de etanol. ¿El componente, digamos, es menos tóxico? No, al contrario, es más tóxico, porque el etanol es un precursor del ozono. Se vaporiza más rápido, y en la combinación en la atmósfera es precursor del ozono. Por lo tanto, se supone, y tú algún día lo manejaste, se denominan biocombustibles, porque ya no son producidos a partir de la refinación del petróleo crudo, sino que se producen a través de los azúcares que vamos a encontrar en la naturaleza a través de la cosecha
bueno, del cultivo y cosecha de estos productos, y entonces el etanol pudiera parecer más limpio. Genera menos combustión, pero de gases, pero los gases son precursores del ozono. De acuerdo al Instituto Mexicano del Petróleo, del 10% de utilizar gas, va a incrementarse en un 19% los precursores de ozono en la atmósfera, por lo tanto va a generar una mayor propagación de la disminución de la capa de ozono, de la contaminación atmosférica, por supuesto del cambio climático. Sí, porque uno podría pensar que siendo un componente natural, ¿no? Es que son de las situaciones que es un círculo. Ajá. El decir que producir energía limpia inmediatamente va a tener un impacto benéfico, eso tampoco es tal cual. No es tan cierto. Tampoco es tan cierto. Hay que tener criterios técnicos, socioeconómicos para producir este tipo de combustibles. Entonces, la liberación, si puedes utilizar este etanol, es más que nada un término comercial en la parte ambiental. Entonces, importar los productores de gasolina en Estados Unidos, que lo producen ya de esta manera, no van a poder traerlo a México si no se modificaba la regulación existente. También lo hemos manejado aquí. Regulaciones tenemos muchas, muy buenas, variadas, pero o las aplicamos o las cambiamos conforme las necesidades del mercado y por supuesto de la economía. Se deja el cambio de horario, que supuestamente tiene un ahorro en energía, en la utilización de energía eléctrica, pues es de acuerdo a mi percepción y la de muchos especialistas, por supuesto que es una situación económica para estar a la par con las bolsas de valores de Estados Unidos, y que indirectamente puede traer un beneficio ambiental. Pues en esta norma, la 016, era para gasolinas cada vez de mayor calidad, menos contaminantes, y sin tomar en cuenta el medio ambiente se determina utilizar más etanol para que las gasolinas importadas lleguen, no tengan ningún problema. Hay un punto importante: esto se puede manejar en toda la República Mexicana, salvo en el área metropolitana de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Porque bueno, pues porque la contaminación se ve mucho más, pega más, claro. Hay más automóviles, más gente, pero fuera de estas tres metrópolis, en cualquier parte ya de la República Mexicana, donde porcentaje en la mezcla de las gasolinas, lo cual en un futuro cercano puede repercutir de manera importante en la calidad atmosférica, en los precursores de ozono, y bueno, mientras más gasolina con estas características se produzca, más gente desde el punto de vista económico se verá beneficiada por la producción de los elementos que componen o que pueden sacar. Es un y dos para atrás. Sí, lamentablemente la Secretaría de Medio Ambiente tiene que ahí para mediar, que tú sabes, y la gente que nos hace el favor de vernos, encontrar el justo medio es muy complicado. Es lo más difícil, pero bueno, este tipo de información es para que la gente sepa lo que está pasando y se fije un criterio, podamos externarlo ante las autoridades y poder ir cosas cada vez mejores, espero. Entonces, eso es la realidad que nos pasa hoy en día con la gasolina. Entonces, así es, mi querido Richard. Pues preocupante, pero lo más difícil, como decimos, es hallar ese justo medio, porque, pues sí, en cuanto a obra pública, decimos, tiene que hacerse, ¿no? Tiene que hacerse el Metrobús en Reforma, tiene que hacerse el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto tiene que hacerse. La ciudad sigue creciendo, sigue demandando, pero precisamente
cómo hacerlo sin impactar, bueno, el impacto siempre lo habrá, ¿no? Pero impactando o tratando de amortizar o compensar los daños, lo más difícil siempre, y por eso está aquí mi querido Ricardo Medina para hablarnos de eso. Muchísimas gracias, Al contrario, Jorge, es un placer. Muchas gracias y gracias a todos. Igual el resto de la semana. Muchas gracias, amigos. Vamos a hacer corte, queridos amigos. ¿Quién no sabe que en México seguimos al pie de la letra el precepto bíblico de muertos, a los vivos los elogiamos cuando pueden darnos algo? Amado Nervo, poeta novecano, una frase que nos da nuestro querido José Bobadilla aquí del público. Y continuamos. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.